está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo digo, el Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este. ¿Para qué está aquí, digo? Para sanar, para curar. Muchos sabemos que Jesús tuvo a 12 discípulos, de los cuales uno se ahorcó. Pero Lucas, muchos quizá piensan que estaba entre los 12 discípulos. Y no, Lucas fue un discípulo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se hace llamar el abortivo, aunque Pablo fue un excelente instrumento de Dios en las manos de Jesús. Lucas fue un doctor, no solamente letrado en cuestiones de ciencia, sino también en el conocimiento de la palabra del Señor. Y aunque para ser un discípulo, un apóstol, más que nada un apóstol, tenías que ver con los ojos físicamente a Jesús, ver sus milagros, sabemos que el apóstol Pablo es nombrado como uno de entre los apóstoles de Jesucristo, por lo cual si Pablo fue apóstol, él le dio esa autoridad al doctor Lucas. Y el libro de Lucas, o el evangelio de Lucas, se mete entre los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Juan, porque no solamente cumplía al pie de la letra con la palabra de Dios, sino se dieron cuenta que tenía esa concordancia, esa relación entre los 3 evangelios. Por eso Lucas, aunque en algún momento no estuvo presencialmente con los 12 discípulos, sino que estuvo más en el libro de Hechos, la Biblia nos narra, o al menos hay muchos teólogos que dicen que el libro de Hechos lo escribió el doctor Lucas. El libro de Hechos es la historia de la iglesia. Hay quienes piensan que fue el apóstol Pablo, pero no, porque Lucas habla, por ahí te dejé mis lentes que no veo, por ahí Lucas habla en segunda persona, y el doctor Lucas empieza él a describir los acontecimientos del evangelio. Y yo quiero que usted note algo interesante. El domingo pasado hablamos de la tentación de Jesús, y vaya conmigo a Mateo 4:1. Mateo, Marcos y Lucas nos hablan. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hasta ahí. La revelación de Mateo dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero mire, le voy a decir algo. Lucas empieza a tener una relación constante y fuerte con el Espíritu Santo. Y yo quiero que vaya conmigo ahora sí al libro de Lucas nuevamente. Lucas 4:1. Mire la revelación del Espíritu Santo en este evangelio de Lucas. Lucas 4:1 está ahí conmigo. Dice así. Jesús, digan conmigo, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Otra vez, lleno del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. El doctor Lucas nos narra una perspectiva diferente a Mateo. Mateo nos cuenta que Jesús ayunó 40 días y después de los 40 días tuvo hambre. Pero Lucas, como un doctor más meticuloso, más preciso, nos habla que Jesús tuvo hambre todos los días. Mire, yo tengo, sin comer algo así muy bien, así como algo sólido, tengo 17, 18 horas y ya tengo hambre. Yo creo que Jesús era hombre y lógicamente él también tenía hambre el primer día, el día 2, los 40 días. Pero nos habla por primera vez en los evangelios, donde dice Lucas, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Ahora, note algo importante. Jesús había vuelto del Jordán y el Jordán era el lugar donde él se había bautizado. Él había bajado a las aguas. Dice la palabra que cuando Jesús baja a las aguas, emerge de ellas y se abren los cielos y se escucha una voz del cielo donde dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahora bien, antes de que fuera lleno del Espíritu Santo, él había vuelto, ¿de dónde? Del Jordán. Y el Jordán, su significado de la palabra Jordán, significa el que desciende. Digan conmigo, el que desciende. Este río es un río que fluía por unas montañas del Antíbano, así se llamaba, y también su significado se trata de una frontera natural. La palabra Jordán significa, marca un acá y un más allá. Digan conmigo, el Jordán significa un acá y un más allá. Fíjense, el Jordán, no sé si ahorita puedes buscar una imagen del Jordán en un mapa, pero el Jordán empieza de un acá y termina en el Mar Muerto. De hecho, tiene que ver ahí con el Mar de Galilea, donde se encontró a Pedro. Y la palabra Jordán tiene un signo, y si usted quiere anotarlo ahí, de fertilidad y de vida en medio del desierto. Fíjense, esto es bien interesante. El Jordán representa vida, ¿sí?, y fertilidad en medio del desierto. Ahora escúcheme bien. Mucha gente dice que el cristiano, por lo general, cuando viene a los pies de Cristo, su vida cambia. Y sí cambia, pero los problemas se vuelven más intensos. Tu desierto se vuelve mayor, tu sed se vuelve más constante. Porque el Jordán representa esa fertilidad donde tú vas a empezar a dar fruto. El fruto del Espíritu Santo, digan conmigo, es el amor. Y el amor cubre multitud de faltas. Ese amor que es fértil te va a llevar a dar vida en medio del desierto. Donde usted se pare, y si el Espíritu Santo está ahí, Él va a dar vida. Donde haya disensión y usted se pare, va a haber paz. Donde haya muerte y usted se pare, va a haber vida. Donde haya enfermedad y usted se pare porque está el Espíritu Santo ahí, va a haber sanidad. ¿Sí me está siguiendo? Esa es la bendición tan grande, que somos vida en medio del desierto. Pero para que tengamos vida, para que tú puedas plantar una semilla en el desierto, tiene que haber agua. A menos que esa semilla tenga la condición para poder dar fruto en el desierto. No es tan fácil dar fruto en el desierto. Ok. Ahora bien, la Biblia dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Lleno del Espíritu Santo. Tú ya fuiste bautizado y ese es un requisito muy importante. Jesús no fue bautizado cuando fue chiquito. Jesús fue bautizado a los 30 años como obediencia. Ahora digan conmigo, el bautismo reemplaza la circuncisión. La circuncisión era para los judíos. Se cortaba el prepucio del pene y los judíos lo hacían como una señal de pacto, para dirá por ahí, para nacer con bendición. Para ellos cortarse el prepucio era nacer con esa bendición y al octavo día al niño se le circuncidaba. Pero hoy en la gracia, tú y yo, para nacer con esa bendición sobre las aguas, en lugar de la circuncisión física, la circuncisión se puede decir que se antepone, más bien el bautismo en agua es el que suple a la circuncisión. Ahora bien, cuando tú eres bautizado, automáticamente estás preparado para dar fruto, para dar vida. Por eso mucha gente dice, pastor, yo soy cristiano, tengo 1 año, 2 años, no me he bautizado. Escúchame bien, muy difícilmente vas a poder dar fruto. Y no quiere decir que nazcas o que camines en la maldición. Pero si Jesús lo hizo, no porque Él estuviera en pecado, sino por un acto de obediencia, Él nos está enseñando a que hagamos lo mismo, que nos bauticemos sobre las aguas. Así que dice la palabra que cuando Él volvió del Jordán, y dijimos que la palabra volver, más que nada de Jordán, significa el que desciende. Él había descendido y había sido lleno del Espíritu Santo. Entonces durante 40 días tuvo hambre y empieza la tentación. Pero más adelante, mire lo que dice ahí en el 11, en Lucas 4:12, cuando ya Jesús es probado en el desierto, dice el 12 así. Respondiendo Jesús le dijo, dicho esto, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Digan conmigo, se apartó de él por un tiempo.
¿Cuándo acaba la tentación? Por un tiempo. La tentación en los hijos de Dios es constante. Aquel que diga, yo vine a los pies de Cristo, ¿sí? Y a lo mejor yo tenía problemas de pornografía y hoy si pones pornografía ya no pasa nada, escúchame bien, no. Aquel que tiene problemas a lo mejor de alcoholismo y en algún momento le ponen una caguama, puede volver a despertarse una tentación. Recuerde que la tentación no viene de parte de Dios, sino de nuestros propios deseos, Santiago 1:8. Pero la prueba sí viene de parte de Dios, porque la prueba va a afirmar tu fe y la tentación va a afirmar tu aguayón. ¿Sí me estás diciendo? ¿Sí me estás siguiendo? Para que lo que digas tenga coherencia con lo que haces. Ahora bien, me llama la atención que él fue lleno del Espíritu Santo y cuando él fue tentado durante esos 40 días, el diablo se apartó, pero lo marca el doctor Lucas por un tiempo, porque nuevamente Satanás se había de aparecer en breve. Ahora, note esta parte clave, 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El que es lleno del Espíritu Santo, diga conmigo, el que es lleno del Espíritu Santo está listo para ir al desierto. Y el mundo es un desierto. Pero Israel durante muchos años caminó en un desierto espiritual. Durante 400 años Israel estuvo en un desierto espiritual llamado Egipto. Cuando sale de Egipto es trasladado a un desierto, pero ahora era un desierto físico. Y en ese desierto físico estaba Dios. ¿Qué será más difícil? ¿Un desierto espiritual o un desierto físico? Es que uno está ligado al otro. Pero mire, 400 años con un desierto espiritual. Eran esclavos, comían, pero eran esclavos, dormían muy pocas horas, pero eran esclavos. Pensaban en una libertad que no venía porque seguían siendo esclavos. Y cuando salen de la esclavitud, de ese desierto de 400 años, salen camino a la tierra prometida, van sobre un mismo desierto, pero ahora ya no tienen una libertad, ahora ya no tienen una esclavitud espiritual, sino tienen una libertad en el alma. Pero escúcheme bien, Israel tuvo un desierto físico, pero en ese desierto físico Dios suplió pan. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora bien, lo que yo quiero que tú y yo aprendamos en esta hora es que la bendición más grande que tú y yo tenemos es que si nosotros vamos a ser trasladados al desierto, si tú y yo regresamos del desierto, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, pero volvemos ahora no con una llenura. Si tú estás en el desierto, eres lleno, pero si regresas del desierto, vienes con el poder del Espíritu Santo. Ahora, una cosa es que te llenen y otra cosa es que tengas el poder. Le voy a dar un significado. A ver, hermana Laura, pásame por favor un agua al tiempo y pásame una unción. Bien. Note esas dos cosas. Lleno del Espíritu Santo, venía del Jordán para ser llevado al desierto, termina su desierto y entonces empieza con el poder. ¿Esta agua está llena o no? Está llena. Está re buena. Llena. ¿Tiene poder? No. Está llena. ¿Puedes saciar la sed? Sí. Pero cuando tú llegas del desierto, llegas con power. ¿Hay poder? ¿Tiene mentos, hermana? Écheme uno. Uno, écheme. Lo eche y la tapo, ¿sale? Espérese. 1, 2, 3.
¿Tiene poder? A ver, Angelito, pásale, hijo. Él quiere poder. ¿Por qué no hubo poder? Es correcto. Ahora, si traemos otra, tráigame otra coca, hermana. Otra coca. Tráigame otro mento. Creo que se nos van a acabar las cocas. Ahora quiero que la tapes con tu dedo o con tu mano, lo más que puedas. ¿Sale? Lo más que puedas, ¿sale? ¿Listo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Venga. ¿Qué pasó? Aquí sí hay poder, ¿no? ¿Por qué hubo poder? Porque dejó que fluyera. ¿Sí o no? Gracias, Ángel y Carlos. Podemos estar llenos del Espíritu Santo, hermanos, pero si nosotros tapamos su unción, no va a pasar nada. La gente aparentemente cree que vas a hacer explosión. Pero cuando tú eres lleno del Espíritu Santo y le das libertad al Espíritu Santo y eres movido por medio del Espíritu Santo en el desierto, entonces tú regresas ya no lleno, regresas con el poder. Y el poder del Espíritu Santo, escúcheme bien, va a confrontar. Digan conmigo, confrontar. A la gente no le gusta la confrontación, pero es parte de la condición del Espíritu Santo, con la confrontación. Ahora bien, yo quiero que usted vaya conmigo más adelantito y lea lo siguiente. 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Digan conmigo, era glorificado por todos. Cuando tienes el poder del Espíritu Santo, la gente va a ver la gloria de Dios en ti. La gente va a decir, yo quiero comer con Alfred porque yo siento que con Alfred todo el tiempo va a ser pura danza, puros videojuegos, va a ser la vida más alegre. Pero pregúntale a Jess que vive 2 años con él, a ver si es cierto que es muy alegre. Yo quiero vivir con el pastor que ore por mí, que leamos la palabra. Pregúntale a la pastora, 13 años viviendo con el pastor. Y cada uno de ustedes a lo mejor tiene ese power, tiene esa llenura del Espíritu Santo, tiene ese poder. Y en su momento la gente va a ver la gloria de Dios en tu vida. Pero viene lo bueno, dice el 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí me está siguiendo? Estaban escuchando esto los judíos por medio de Jesús y decían, este es el Mesías. Póngame atención. Los judíos sí esperaban a un Mesías, a lo mejor bajando de un caballo con alas, pero en su momento, y esta es una declaración del Evangelio de Lucas, es que sí era aceptado por los judíos. Estaba en la sinagoga Jesús y era glorificado por todos. O sea que, escúcheme bien, el doctor Lucas nos da una pequeña reseña que Jesús pudo haber sido el Mesías de los judíos. Porque no solamente era glorificado, era aceptado. Estaba leyendo al libro de Isaías, donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha traído para sanar a los enfermos. Y los fariseos decían, sí, tú eres
estás lleno, tienes carisma. Y dice la palabra más abajito, y enrolló el libro y lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos los rabinos, de todos los judíos, de todos los maestros de la ley en la sinagoga estaban fijos ¿en quién? En él. Digan conmigo, había aceptación. Porque era lleno, pero el poder ahorita iba a salir. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínense que ahorita viene el político y dice, y va a haber terrenos, y va a haber escrituras, y vamos a dar tarjetas, ya no adultos mayores, a todos los de 20 para arriba, de a 10,000 pesos mensuales. Y hoy se cumple esta. Y muchos dirían, bravo, bravo el político. Así la gente estaba con Jesús. Bravo. Pero más adelante dice la palabra 22, y todos, digan conmigo, todos. No había ni un fariseo, ningún judío que dijera cosas malas de Jesús. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y ahí fue donde él, como la coca, empezó a derramar el poder. Y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a esa mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, dice la palabra, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Mire, qué tremendo. Jesús nació como judío e iba a los judíos. Pero durante más, escúcheme bien, durante más de 700, 800 años, los judíos no aceptaron a Dios. Ahora Jesús decía, hoy vengo a los enfermos, nosotros no. Porque aun si Dios viniera, ustedes no lo honrarían. Hay veces, esposo, que no te vas a sentir honrado por la esposa. Hay veces, esposa, que no te vas a sentir honrado por el esposo. Hay veces que papás no se van a sentir honrados por los hijos. Porque no hay profeta, ¿dónde dice? En su propia tierra. Y aquí viene la parte impactante, porque la Biblia nos habla que Jesús les dice, miren, yo no vengo a sanarlos. Les voy a dar 2 ejemplos. ¿Qué pasó con Elías? Dice que fue a darle alimento a una viuda, y no cualquier viuda, no era una viuda judía, era una viuda de Sarepta. Era una viuda que tenía una nación, una nacionalidad de Asiria, o sea, era Fenicia. Escúcheme bien, es como si hoy viniera, no sé quién es el delegado de aquí de Xochimilco. Bueno, es como si hoy viniera López Obrador a bendecir a un grupo de gringos, a un grupo de cubanos. Dirían, oye, López Obrador, nosotros somos mexicanos, a nosotros nos toca la bendición, no a ellos. Y Jesús cuando vino les dijo, a ver, Elías tenía tantas viudas, pero tenían su corazón tan duro que Dios envió a Elías con una viuda de Sarepta, porque esa viuda era siria. Y más adelante nos habla de Naamán. Había tantos leprosos en Israel, había muchos leprosos, pero Dios manda a curarse a Naamán cuando él ni siquiera era judío. Y los judíos se enojaron. Ahora, ¿qué tiene que ver la viuda y Naamán? Que los dos fueron curados sobre el río Jordán. Naamán fue llevado a zambullirse 7 veces en el río y fue sanado. Y Elías fue alimentado, dice la palabra, en el río del torrente de Besor.
cerca del Jordán. A lo que quiero decirte en esta hora es que el Señor estaba mandando fertilidad en medio del desierto. Y hoy Dios te va a llamar a que tú seas fértil en el desierto. ¿Dónde yo podría orar por gente que esté enferma? En los hospitales. Pero a lo mejor yo no tengo acceso, aunque estoy sano de pies a cabezas, yo no tengo no tengo acceso al hospital, pero alguien sí puede tener acceso a un hospital. Tú, Richard. ¿Tú vas a orar por mí? Tú que no tienes pie. Sánate a ti mismo, te van a decir como Jesús. Mas sin embargo tú vas a estar en ese hospital porque la gente tiene dos opciones: o ver lo que Dios está haciendo en tu vida o lo que Dios no hizo en tu vida. Si yo tengo fe, a lo mejor tú vas a orar por alguien y esa persona va a sanar. ¿Sí me estás siguiendo? ¿A dónde Dios te puso? Pero Dios te puso no para alegrarles la vida. Dios te puso para ser confrontativo, iglesia. La primera función del Espíritu Santo es convencernos de pecado, a nosotros. Pero hoy tú que ya eres lleno y tienes el poder va a confrontar. Nadie se tomaría una coca así. ¿Por qué? Porque te va a explotar, te va a confrontar, te va a manchar, te va a dejar todo contaminado. Y esa es la parte. La llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo va a traer confrontación. Esta hora, hoy el Señor ha puesto en mi corazón que te diga: iglesia, el Señor te ha llamado para que seas instrumento de bendición en el desierto. No esperes recibir de los demás. Hoy Dios te está dando para dar. ¿Pero qué tengo?, decía la viuda. ¿Qué es lo que tienes en mano? Lo poquito, mucho que tengas, aprende a dar, porque ahí vas a ver el poder, ahí vas a ver la llenura del Espíritu Santo. Ahora bien, dice la palabra, y aquí es donde yo quiero que usted sea bien consciente de lo que vamos a leer. Lucas 4, dice así, 4:29. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Digan conmigo, a Jesús lo llevaron. Hay una versión donde dice que lo arrastraron. Después, imagínense, en la sinagoga, cuando todo el mundo se maravillaba y lo veía con ojos de amor, lo llevaron arrastrado hasta la parte de arriba para arrojarlo. Eso es lo que dice la palabra en Lucas. Lucas 4, por favor. 13. ¿Me puedes hacer un poquito el ventilador por allá? Porque me está abriendo las hojas, por favor. Un poquito por allá. Lucas 4:12 dice: respondió Jesús, le dijo: dicho estas cosas, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Digan conmigo, se apartó de él por un tiempo. Satanás lo puso en un lugar alto y le dijo: todo esto te daré si postraro me adorares. Y le dijo: vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y Satanás lo dejó por un momento, porque se los iba a encontrar más adelantito. ¿A través de quiénes? De los propios fariseos. Los fariseos lo llevaron arrastrando un monte y lo querían arrojar al precipicio. Físicamente, ahora Satanás no lo quería incitar, ahora Satanás lo quería aventar por medio de los fariseos. Iglesia, la persecución va a empezar. La persecución en la escuela, joven, te van a hacer bullying porque eres cristiano. El que tú digas que eres cristiano, todo el mundo te va a ver, te va a observar. Al principio te va a aplaudir porque vas a darles palabra de vida. Pero después que ya no tengas vida para dar, porque a lo mejor mucha gente va a tener una raíz de amargura, la gente te va a odiar, la gente no te va a querer y te va a tratar de arrojar al precipicio. Y Jesús, con esa prudencia y con esa sensatez, dice la palabra: mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Él sabía que no era el momento, sabía que había sido tentado por Satanás en la parte de la emoción del alma, pero ahora estaba siendo nuevamente tentado para ser arrojado en una parte alta. Y dice el 31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Digan conmigo,
con autoridad. La llenura del Espíritu Santo te va a ayudar a ti para caminar sobre el desierto. Pero el poder del Espíritu Santo te va a dar autoridad sobre los demás. ¿Sí me estás siguiendo? Recuérdalo bien. La llenura del Espíritu Santo me va a ayudar para caminar en el desierto, en la prueba, en la lucha. Pero el poder va a ser instrumento para poder confrontar, para poder tomar autoridad. Dice la palabra, como quien tiene autoridad. Y se admiraban de su doctrina. Dice el 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Dice la palabra, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es este que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares y los contornos. La gente se va a maravillar cuando vea señales, cuando vea milagros. Pero cuando tú los vayas a confrontar, ahí la gente no te va a ver con ojos de agrado. El que conoce al Espíritu Santo sabe dónde tiene que hablar, sabe dónde tiene que callar, sabe dónde tiene que exhortar, sabe dónde tiene que a lo mejor consolar. Y esta es la parte donde nos registra por primera vez la necesidad de Pedro. Digan conmigo, Pedro. Pedro tenía 3 necesidades. Número 1, tenía una enfermedad. Número 2, tenía una necesidad alimenticia. Y número 3, tenía una necesidad terrenal. Otra vez, Pedro primero tenía una necesidad de salud, después tuvo una necesidad física en alimentación y por último tuvo una necesidad de pagar una renta, un impuesto. Y esta es la primera vez donde el doctor Lucas nos dice en el 38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, la suegra de Simón, porque la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Pedro por primera vez había visto a Jesús. Escúcheme bien, iglesia. Pedro había visto a Jesús antes de la multiplicación de los peces en la casa de su suegra. La suegra de Pedro estaba enferma. Y lógicamente, escúcheme bien, al estar enferma la suegra, la esposa, de una u otra manera tiene que atenderla. Eso resta tiempo, resta finanzas, resta relación. Escúcheme bien, iglesia. Quizá hoy en día muchos dicen, pastor, ¿qué hago? Mi esposo se la pasa cuidando a su mamá, mi esposa se la pasa cuidando a su papá. Pídele a Jesús que restaure tu relación. Porque Dios, escúcheme bien, Dios no nos dio una mamá para que la cuidemos más a ella que a la esposa. Dios a las esposas no les dio un papá para que la esposa cuide más al papá que al esposo. Dios nos dio el poder de la sanidad. ¿Para qué? Para dar testimonio. Así que dice la palabra que cuando Jesús vio a la suegra de Pedro, le reprendió la fiebre, se levantó y le servía. Pero escúcheme bien, Pedro todavía tenía 2 necesidades. La necesidad de tener billete para comer. Y lo más triste es que Pedro vio sana a la suegra. Suegra, bueno, un problema menos. Pero Pedro pasó de largo. Ni siquiera le dijo, oye maestro, ¿cómo te llamas? Simplemente, escúcheme bien, iglesia, la gente afuera tiene problemas. Y a muchos de ustedes, hoy que estamos aquí, Dios los ha bendecido, Dios los ha sanado. Hoy usted no es el mismo de hace 1 año, de 2 años, de 5 años. Hoy la bendición está fluyendo en ustedes. Pero muchos dicen, no, es que todavía tengo problemas. Pero te sacamos del desierto, pero tengo problemas. Pero el Señor te sanó, pero tengo problemas. Pero te amputaron el pie, pero estás vivo. ¿Sí me estás siguiendo? Es que no vendo gelatinas.
ahorita vas a vender, el Señor ya tiene comida para ti, mi hermano, que estás viendo gelatinas. Comida en la tarde y tu cena de la noche. No te afanes. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? No te afanes. Se afanan aquellos que no tienen al Espíritu Santo. Y sin embargo, dice la palabra, que entonces él empezó a caminar. Vaya conmigo a Lucas, porque esta es la parte donde estamos cerrando. Muéstranos al Padre. Lucas 4, por favor. Perdón, Lucas 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo echado la red, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. ¿Por qué Pedro tenía un corazón incrédulo? Lo hemos visto en esta parte de la serie Muéstranos al Padre. Por el temor. Iglesia, Abba Padre, ¿cuál es tu temor hoy? Pastor, es que no tengo temor, me va a venir el aguinaldo, tendré para el arbolito, tendré para la cena. Escúcheme bien, iglesia, tienes que aprender a confiar en Dios. La Biblia nos habla que Jesús entró en una barca y le rogó a Pedro: dame chance, déjame predicar un poco la palabra de Dios. Y que Jesús estaba predicando la palabra, y en el momento que él predicaba, le dijo: echa tu red allá, maestro, hemos trabajado toda la noche, pero por tu palabra, porque tú lo dices, porque si no mal recuerdo, tú sanaste a mi suegra. Si no mal recuerdo, yo te vi que estaba siendo bautizado en el Jordán. Si no mal recuerdo, un peso de encima me quitaste en mi familia. Por tu palabra voy a echar la red. Y dice la palabra que la echó, y habiéndola echada, se encerró gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Y empezó ahora a tener temor, no por la abundancia, sino porque ya no tenía redes. Ahora el problema ya no era la economía, que tenía tanta economía que tenía miedo que lo asaltaran. ¿Sí me estás siguiendo, iglesia? El ser humano tiene una condición caída que de todo se preocupa. Cierra la puerta, se encierra el calor, ábrela tantito. Súbete un poquito arriba, ay no, bájate, todo les preocupa. ¿Te suena? ¿Alguna hermana, algún hermano? Puedes voltear a ver a tu esposa y decirle: ahí te habla. ¿Te preocupa algo? Es que yo sé que Dios lo va a hacer, pero no sé. Si Dios lo va a hacer, relájate, descansa, alegra. Los milagros del Señor están en tu vida, amén. La condición de Dios es que tú le reconozcas. Y yo quiero en esta hora, para poder concluir un poquito más, la segunda necesidad estaba suplida, su necesidad de comida. Escúcheme bien, el alimento es algo que tú y yo por lo general tenemos esa mala costumbre de comer 3 veces al día. Pedro veía los pescados, los pescaba todo el tiempo, y sabían que el pescado era para pescar
y después de pescar era para vender. Y a través de vender, él podía tener un recurso económico. Y con esa economía, él podía pagar. El pescado le servía para comer, pero también el pescado le servía para vender. Pero una vez que estaba Jesús y llegaron los de Hacienda y le dijeron: no has pagado la luz, no has pagado la renta, no has pagado la letra de tu carro, no has pagado el predial. Y quiero que vaya conmigo a Mateo 17:24. Mateo 17:24. Cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro, los que cobraban los dracmas, y le dijeron: oye, ven para acá. Tu maestro no paga los impuestos de uso de piso, del equipo de sonido, no está pagando lo de la lona. Él le dijo: sí. Y al entrar en casa de Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, en el 27 dice: para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómelo, y al abrirle, dice ahí, en la boca hallarás un astatero. Tómalo y dáselos por mí y por ti. Esta moneda era una moneda que valía literal lo del impuesto de un año, iglesia. Un año. Pedro estaba preocupado porque debía el predial y debía el agua bimestral. Y Jesús le dice: no te preocupes, vienes conmigo. Y si vienes conmigo, lo tienes todo. Y si vienes conmigo, estás lleno. Y si estás lleno, tienes el poder. Y el que tiene el poder, hace lo que quiera. Pedro decía: maestro, ok, pero nos están cobrando. ¿Qué es lo que tú sabes hacer, Pedro? Pescar. Nunca le dijo: ve y recoge un manzano, vas a abrir la manzana y cuando la partas, no. Dios te va a hacer que abunde sobre lo que tú sabes hacer. Tú tienes un don y ahí el Señor va a sacar tu máximo potencial. Jesús le dijo: ve y ve a hacer lo que mejor sabes hacer. Ve a pescar. Ay, Señor, pero ahorita el kilo de camarón está en 200, son como 800 de luz. Ve a pescar. El primer pez que saques, no vas a sacar un pez, lo vas a abrir y vas a ver ahí un billetote de 1,000 pesos. Paga mi impuesto y pago el tuyo. ¿Será? El Señor tenía el poder, escúcheme bien, para ordenarle un pez que se comiera la moneda y que esa moneda atrapara el anzuelo de Pedro. Imagínese el poder de la naturaleza, el poder sobre la naturaleza, el poder sobre lo sobrenatural. Escúcheme bien, Dios ha hecho poder en los hijos, en su creación. No tengas temor, iglesia. El Señor los va a llamar en esta hora a ustedes a orar por los enfermos para que sanen, a orar por los cojos para que salten, a orar por los sordos para que oigan, a orar por los ciegos para que vean. Porque esa es la bendición. Hoy tú y yo somos pescadores de hombres. Pero ¿con qué poder vas? Es que yo sé cocinar. Bueno, si vas a cocinar, aún vas a ver cómo en la cocina el Señor te va a sorprender. ¿Sabes limpiar carros? ¿Sabes hacer muebles? Mira, el Señor va a hacer lo sobrenatural. Yo escuchaba un hermano que decía: pastor, me afané tanto haciendo un mueble de una persona tan importante para mí que me salió mal. Claro, porque cuando tú te afanas le das más importancia al hombre. Y cuando tú le dices: Espíritu Santo, usa mis manos, el Señor lo hace. No te afanes. Levántate conmigo, ponte de pie, por favor. Ponte de pie, levanta tus manos, dile: Espíritu Santo, aquí estoy. Úsame, Espíritu Santo. Soy instrumento en tus manos. Padre, en este momento yo declaro, Señor, que el Espíritu Santo va a usar la vida de cada miembro de Abba Padre.
Señor, soy un pecador, pero no importa en qué condiciones vengas, cómo vengas, cuál sea tu temor. El Señor dice, hoy voy a usarte para ser un pescador de hombres, para que seas lleno del Espíritu Santo, para que tengas el poder del Espíritu Santo, porque hoy el Espíritu Santo está sobre ti y dentro de ti. Padre, en este momento yo bendigo no solamente la iglesia de Abba Padre, a los hermanos en YouTube que nos estén escuchando. Declaramos sanidad sobre toda enfermedad. Declaramos, Señor, que tomas el control aún sobre algún problema financiero. Aquel que no tenía casa, hoy encontrará, Señor. Aquel que no tenía, Señor, tú le darás. Aquel que a lo mejor esté abajo, Señor, tú lo levantarás, Padre. Porque es la promesa del Espíritu Santo, Padre, guiados por tu Espíritu. Porque ya no estamos en esclavitud y en temor, sino hoy, Señor, nos levantamos y podemos decirte, no Altísimo y Soberano, podemos decirte Papito. Abba Padre, Rey de reyes y Señor de señores. Y los hijos le dan toda la gloria con una ofrenda de palmas al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya, santo es el Señor. Tome su lugar para despedirnos. A partir de ese momento se estaba supliendo la tercera necesidad de Pedro, la necesidad de impuestos. ¿Cuántas veces has visto esos pantalones, esa chamarra, y te la compras, pero en 3 años ya te va a hacer falta otra? Porque estamos en la tierra, hay una necesidad, hay que cubrir un gasto, pero aún Dios tiene cubierta la parte de la enfermedad, tu necesidad de alimentación física y espiritual, y mientras estés aquí en la tierra, el Espíritu Santo te va a cubrir todas tus necesidades. ¿Sí me estás siguiendo? Es la confianza que tenemos los hijos de Dios. Oye, pero hoy domingo no tienes que trabajar. No. Papá se encarga el resto de la semana. Yo vengo a darle lo que le corresponde a Dios. Lo demás Él se encarga. Así están los hijos de Dios. Hay hermanos que ya están poniendo sus árboles. Es más, desde antes del 2 de noviembre ya tenían ahí su árbol negro. Con esferas rojas. Yo quiero terminar con esto, iglesia. En Egipto había pan, pero el pan que tenían los encarcelaba. Y en el desierto era pan celestial, pero era el pan que Dios los llevaba a libertad. Una pregunta que te hago en esta hora: ¿estás listo para 2 cosas? O ser alentado por Jesús, o estás listo para alertarte a la verdad. Los fariseos decían: ay, qué bonito habla las palabras de Isaías. Dijo: sí, pero esta sanidad ya no les corresponde a ustedes. Hoy voy a ir a los gentiles. Ustedes nos rechazaron, los de allá afuera no. Jesús estaba predicando la palabra de Dios y era rechazado por los propios judíos. Hoy tenemos a Dios, mis hermanos. No vaya a ser que se nos acabe y el día de mañana el Señor quiera visitar a los de afuera. Y sí los va a visitar, pero por medio de ustedes. Quiero que se ponga de pie. Quiero hacer un saludo ahí en YouTube a los hermanos que nos siguen en Estados Unidos. A la hermana Elena Orozco, hermana, Dios la bendiga. Allá, hermana Patti en Estados Unidos, qué bendición que nos puedan seguir cada semana. Y algunos hermanos que también nos siguen ahí en Chile, en Uruguay y en Argentina. Los bendecimos de verdad en gran manera. Gracias por seguirnos en este canal. Yo quiero cerrar con esto, iglesia. Estamos listos para cerrar el 2023. 2024 es la preparación de los últimos tiempos. El 2025, hay quienes dicen que si se viene una tercera guerra mundial, acabarían literalmente las bombas nucleares con el ecosistema, con el mundo. Pero nosotros estamos orando porque aún en medio de esa prueba, aunque el mundo perezca como la vida de Sarepta, el Señor va a proveernos. Aunque haya lepra, el Señor va a sanarnos. Tú no te preocupes, tú confía en el Señor.
Hoy tú vienes a lo mejor con una fe pequeñita, pero el Señor va a hacer grandes cosas. Yo quiero que cierres tus ojos ahí, iglesia. En YouTube, hermanos, yo los bendigo en esta hora y le doy gracias a Dios por sus vidas, por haber preparado su corazón, por haberle entregado su vida al Señor Jesús en esta hora, porque es el momento donde el Espíritu Santo va a empezar a revestir con justicia a los hijos de Dios, con poder, con autoridad. Hijos que no habían venido a Padre, hoy están aquí. Nuevamente el Señor va a transformar el corazón de cada uno de ellos. Los bendecimos en esta hora, hermanos, en YouTube, en el nombre de Jesús.